Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Principios de Informática. El día de hoy veremos el tema de expresiones y operadores. Si recordamos, en el video anterior hablamos de variables, que son contenedores que nos permiten almacenar datos con los cuales la computadora realiza todas las operaciones y procesos que son necesarios para el cumplimiento de un objetivo, es decir, el objetivo de nuestro programa. Hoy veremos cómo podemos utilizar expresiones y específicamente operadores matemáticos para realizar operaciones con los valores que tenemos guardadas adentro de las variables. Entonces, primero empecemos con la definición. Un operador en el ámbito de la computación es similar a un operador matemático o a una función matemática. Es un símbolo o una operación matemática que nos va a permitir manipular una o más expresiones. Ejemplos de operadores matemáticos que vamos a utilizar son, por ejemplo, el de suma, resta, multiplicación, división, y tenemos algunos otros, más adelante los veremos. Y usualmente estos operadores se clasifican según la cantidad de expresiones sobre las que trabajan. Es decir, por ejemplo, un operador suma utiliza dos expresiones. Opera sobre dos expresiones, una a la izquierda y una a la derecha, que son los valores que se van a sumar. Entonces, veamos cómo sigue. ¿Qué es una expresión? Es que una expresión no es solo una variable. Una expresión es cualquier cosa que pueda ser utilizada como un operando. Es decir, es aquello que puede ser utilizado como uno de los valores que utiliza un operador para funcionar. En este sentido, no necesariamente tienen que ser una variable. También pueden ser constantes o incluso otras expresiones, porque por ejemplo cuando ustedes adentro de la calculadora ustedes llegan y ponen un paréntesis y ponen un montón de operaciones y luego afuera del paréntesis ponen otra operación, todo eso que está dentro del paréntesis es técnicamente una expresión que va a ser utilizada como parte de un operando superior. Entonces sí, en conclusión, las expresiones van a ser principalmente constantes, variables o resultados de otras operaciones, que son expresiones. Entonces veamos, tenemos una gama de operadores. Vamos a empezar con los operadores aritméticos. Cuando hablamos de operadores aritméticos nos referimos a que son operadores que son aplicables a números, tanto enteros como reales, y el resultado que se obtiene al utilizarlos es un número. Estos son los más utilizados y estoy seguro de que ustedes ya van a estar familiarizados con ellos. En este sentido tenemos operadores binarios que operan sobre dos expresiones, sobre dos operandos, y unitarios que operan sobre un único operando. En los aritméticos unarios tenemos dos. El de negación, que es el equivalente a poner un menos. Cuando por ejemplo tenemos una variable llamada x y ponemos menos x, nos referimos al valor negativo de ese valor x. Ese es el operador de negación. Y el operador más, que en este sentido deja un número en su signo actual. Este, como podrán notar, no resulta muy útil en casi ningún caso. En los operadores aritméticos binarios tenemos algunos que tal vez ustedes ya conozcan previamente, como es el operador de adición, que suma dos operandos, el de subtracción o resta, el de multiplicación, el de división, que se representa por medio de un slash, y el de división entera. El de división entera que se representa por medio de dos slash, es muy similar al de división normal, con la diferencia de que únicamente calcula la parte entera de la división. Por ejemplo, si nosotros intentáramos dividir 7 parte entera de 2, eso sería el equivalente a dividir 7 entre 2, que eso sería 3.5, pero solo tomando la parte entera. Por lo tanto, 7 división entera entre 2, lo que nos resultaría sería 3. También tenemos la operación módulo, que se representa con el símbolo de porcentaje. Este operador, aunque ustedes todavía no lo conocen, más adelante probablemente en su carrera lo lleguen a estudiar, es un operador que sirve para calcular el residuo de la división euclidiana de dos números. Y ustedes me van a preguntar, pero profe, ¿qué es la división euclidiana? Bueno, cuando estudien módulos probablemente les entrarán en más detalle. Lo que tienen que entender para este curso es que al realizar operaciones de módulo con dos números positivos, el resultado es equivalente a calcular el residuo de la división. Por ejemplo, si agarrando el ejemplo anterior de 7
módulo 2, el resultado sería 1, porque al dividir 7 entre 2, el residuo de la operación nos da 1. Por último, también tenemos el operador exponente, que se representa por medio de doble asterisco. Esto es importante porque vean que multiplicación se representa con un único asterisco, mientras que exponente con doble. Este es el equivalente a utilizar potencias en la calculadora. Entonces, si por ejemplo tuviéramos 2 asterisco asterisco 3, o sea 2 a la 3, el resultado sería 8. Luego pasemos a los operadores relacionales. Los operadores relacionales son aquellos que nos sirven para realizar comparaciones y encontrar relaciones entre dos variables. Solamente hay binarios, obviamente, porque si van a comparar se necesita comparar dos cosas, y calculan si se cumple o no una relación específica. Es decir, el resultado de cada comparación va a ser un verdadero o un falso, dependiendo de si se cumple la relación. En este caso tenemos 6 operadores diferentes. El operador de igualdad, que se usa para preguntar si dos valores son iguales o si el valor de dos variables es igual, es el mismo, y se representa por medio de dos símbolos de igual. El operador de desigualdad, que más bien pregunta si dos valores son diferentes. El de mayor estricto, el de mayor o igual, que se representa con el símbolo de mayor y seguido por un igual. El menor estricto, que se representa con el símbolo de menor, y el de menor o igual, que es el símbolo de menor que seguido de un igual. Estos operadores llevan dos expresiones, una a la izquierda y una a la derecha, y lo que retornan es un verdadero o un falso, dependiendo de si la relación se cumple. Luego tenemos operadores lógicos. Los operadores lógicos son aquellos operadores que se aplican a valores booleanos y cuyo resultado es también un valor booleano. En este caso tenemos dos tipos, binarios y unitarios, al igual que con los aritméticos. En los operadores lógicos, uno de los más importantes y que es de carácter unitario es el operador NOT. Se usa para representar la negación a una situación lógica. Por ejemplo, nosotros en lugar de preguntar si un número es mayor o igual que un valor, podríamos preguntar si no es menor que. En este caso acabamos de convertir una sola operación en dos operaciones. Acabamos de convertir una operación de relación a una operación de relación y un operador lógico, que es el operador de negación. También tenemos el operador AND, que se traduce a y se usa para, al operar sobre dos valores, saber si el resultado de ambos es verdadero. Por ejemplo, si tuviéramos una variable llamada manzanas y una variable llamada naranjas, donde cada una de ellas representa si hay o no manzanas, si nosotros dijéramos manzanas y naranjas, el resultado solo sería verdadero si hubiera de ambas. Luego tenemos el operador OR, que se traduce a o. Siguiendo el ejemplo anterior, si tuviéramos el caso de manzanas o naranjas, esta operación sería verdadera si tuviéramos alguna de las dos o ambas. Ese es un detalle importante del o lógico, que nuestro o lógico es verdadero también si ambas se cumplen. Si yo digo que yo tengo manzanas o naranjas y tengo de las dos, de ahí pues fue más verdad. Por último, y este es solo de carácter adicional, existe el operador XOR, que se traduce a o exclusivo, viene del inglés exclusive OR, que se usa cuando uno quiere referirse a una operación en la cual una puede ser verdadera o la otra puede ser verdadera, pero no ambas. Por ejemplo, estaré en la playa o en la montaña. Yo no puedo estar en ambos lugares a la vez, entonces ese o es un o exclusivo. Ese o solo va a ser verdadero si alguno de los dos se cumple. Este operador no existe en Python, pero se puede representar utilizando los comandos previamente descritos. Podríamos decir que XOR es equivalente a decir que va a ser verdadero si se cumple A o B y no se cumple que A y B. Pero esto es solo un dato curioso. Tenemos operadores de tipo bitwise que no entran en este curso, pero si a alguno de ustedes le interesa, más que invitado a leer esta filmina. Y por último, hablaremos de los operadores de asignación. Los operadores de asignación son aquellos que se usan para asignar un dato o un valor a una variable.
La expresión del lado izquierdo siempre debe ser una variable, dado que ahí es donde se va a guardar el valor. Son estrictamente binarios, por obvios motivos. Si se va a guardar un valor, pues hay que saber qué es lo que se va a guardar y dónde. Y una ventaja que tenemos es que existen asignaciones que realizan una operación al mismo tiempo. Entonces vamos a verlas. El operador de asignación más simple, y es uno que ustedes ya conocen, es el símbolo igual. Este se usa para guardar el valor que está al lado derecho del igual en la variable que se sitúa del lado izquierdo. Adicional a él, podemos mezclar el operador igual con cada uno de los operadores aritméticos que vimos anteriormente para crear un operador más complejo, que es el de adición y asignación, resta y asignación, multiplicación y asignación, etc. Estos operadores lo que hacen no es simplemente agarrar el valor de la derecha y guardarlo en la izquierda, sino que lo que hacen es agarrar el valor de la izquierda, realizar esa operación aritmética con el valor que ya está guardado en la variable de la izquierda y guardar el valor. Por ejemplo, si tuviéramos x más igual 2, eso lo que significaría sería a x súmele al valor que ya tiene guardado, súmele 2. Entonces es un operador más complejo y que les permite ahorrarse bastante trabajo. El último tema que tocaremos hoy, será el de evaluación y precedencia. Y es que, similar a como ocurre en una calculadora, que dependiendo de dónde es que ustedes pongan los paréntesis, el resultado va a ser diferente, lo mismo ocurre dentro de la computadora. La evaluación es el momento en el que la computadora, al ejecutar, resuelve los valores y calcula el resultado final. Lo primero que hace es identificar los operadores y los operandos. Se calculan las prioridades que tienen los operadores entre ellos, porque recuerden que hay operaciones que se realizan primero que otras, y los operadores con mayor precedencia son calculados. Luego se repite este proceso hasta que la expresión se resuelve, es decir, que no quedan operadores. Y al final lo que queda es un único valor o una variable. La precedencia, como ya mencionamos, hace referencia a cuál operador se resuelve primero y cuál después. Para alterar la precedencia podemos utilizar paréntesis, al igual que en una calculadora. Entonces, aquí ya tenemos el orden final. Similar a una calculadora, la precedencia de los operadores adentro de una computadora es: primero se realizan los símbolos, las ecuaciones de potencia, después los cambios de signo, después las multiplicaciones y divisiones. Aquí incluimos la división entera y módulo, que módulo recuerden que calcula el residuo euclidiano, la adición y subtracción, y una vez que se realizaron todas las operaciones aritméticas, se realizan las comparaciones. Luego las comparaciones de igualdad, por último las asignaciones y en última prioridad las operaciones lógicas. Ya con esto dábamos con terminado el tema, pero pasemos a unos ejemplos. Bueno, estudiantes, continuaremos con el ejemplo anterior. Si recuerdan, este fue el código que desarrollamos cuando estábamos viendo cómo funcionaban variables. Nosotros lo utilizamos para crear tres tipos de variables: una variable flotante, una variable de número y una variable de texto. Sin embargo, ahora utilizaremos estas variables para calcular ciertas operaciones, aprovechando los operadores y las expresiones que aprendimos en las filminas anteriores. Entonces, el primer problema que queremos resolver es un problema de física, y es que queremos resolver la fórmula utilizada para representar la distancia recorrida en un movimiento uniformemente acelerado. Si apenas están llevando física 1, no se preocupen, aquí yo tengo la fórmula anotada, y es que la distancia que ha recorrido un objeto que tiene una aceleración uniforme es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo que ha transcurrido, más la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado entre 2. Entonces, asumamos que nosotros tenemos una distancia inicial de 10 metros, tenemos una velocidad inicial de 1 metro por segundo, una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado, y queremos calcular en qué posición se va a encontrar el objeto transcurrido un tiempo t, que son 10 segundos.
Entonces, si nosotros quisiéramos calcular este problema, lo que haríamos sería calcular que la distancia va a ser igual a de 0 más, y aquí podemos abrir paréntesis o podemos no abrir paréntesis, porque recordemos que la operación de multiplicación tiene precedencia sobre la suma. Entonces podemos escribirlo así o así sin que afecte el resultado. A esto se le va a sumar la aceleración multiplicada por t al cuadrado. Recordemos que la potencia se escribe con doble asterisco. Si ustedes utilizaran el símbolo de la casilla, esto daría error. Entonces, t elevado al cuadrado y todo esto entre 2. Entonces, si ahora realizáramos esta operación y quisiéramos que se nos imprima el resultado, podríamos decir el resultado obtenido es de, y podríamos imprimir el valor de la distancia. Veamos a ver, transcurridos 10 segundos, hemos avanzado 120 metros. Y así de simple es como, utilizando operadores, podemos escribir expresiones como esta fórmula física adentro de la computadora y utilizarla para resolver problemas. Ahora veamos otro ejemplo, que es el de las promesas de la abuela. Su abuela les prometió que habría en la fiesta de la familia queque y helados o frutas. Y bueno, esto tiene ciertas connotaciones muy importantes, porque asumamos que la abuela les dijo que iba a haber queques y helados, pero resulta que solo habían frutas. Y aquí entra la pregunta, ¿su abuela estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo? Veamos a ver. Ella dijo que iba a haber queque y helados o frutas. ¿Qué resultado creen que dará? Bueno, si nosotros realizamos esta operación, nos daremos cuenta de que la abuela sí dijo la verdad. ¿Por qué motivo? Bueno, no hay orden de precedencia en los operadores lógicos, por lo tanto se ejecutan en el orden en el que se leen. Por lo tanto, esta operación es equivalente a decir queque y helados o frutas, por lo que para que la abuela haya dicho la verdad, tendría que haber solo frutas o haber queque y helados. Como si habían frutas, entonces ella dijo la verdad. ¿Qué hubiera pasado por otro lado si no hubieran habido frutas, pero si hubieran habido helados? En ese caso, la abuela no dijo la verdad, porque para que ella haya dicho la verdad, ella debió haber habido tanto queque como helados. Vean, por ejemplo, que si hay queque y helados, ahora la abuela sí dijo la verdad. Este ejemplo es para que vean cómo es que el orden de los operadores y el posicionamiento de paréntesis puede cambiar el resultado. Porque, por ejemplo, si volviéramos al ejemplo en el que solo hay helados y cambiamos el orden de los paréntesis, asumamos que también habían frutas. Recordemos que las frutas, solo con que hubieran frutas antes, la abuela ya estaba diciendo la verdad. En este caso, la abuela sigue mintiendo, porque cambiamos el orden de los paréntesis. Ahora, para que la abuela haya dicho la verdad, es necesario que haya queque. Si no hay queque, entonces la abuela nos mintió. Espero que estos ejemplos les ayuden a entender un poco de cómo funcionan los operadores, cómo los podemos utilizar para realizar operaciones y cuál es la importancia de estar al tanto del orden y del orden tanto de evaluación como de precedencia que hay entre los operadores a la hora de realizar operaciones. Por ahora me despido y hasta la próxima clase.